¿Acaso es que Dios necesita tu ayuda o mi ayuda? ¿No? ¿Dios necesita la ayuda de nadie? No. ¿Hay un sentido en que eso es verdad? Dios no necesita la ayuda de nadie. A nadie le preguntó, se lo dice a Job, ¿cierto? ¿Dónde andabas tú cuando puse las estrellas? ¿Dónde andabas tú cuando creé el cosmos? ¿Dónde andabas tú, Job? Dios no le pidió ayuda a nadie para crear todo lo creado. Ese es el Dios en el que hemos creído. Es un Dios omnipotente, todo lo puede. Todo lo posible y lo imposible, Dios lo puede hacer. Sin embargo, sí, Dios nos incluye en su proceso de obrar. Eso lo podemos ver aún en el hecho de del mismo llamado que tenemos a proclamar el Evangelio, ¿cierto? Nos dice, id y hacer discípulos. Id y hacer, o sea, nos incluye como sus colaboradores en el proceso de las cosas que Él quiere hacer y de la vida que Él quiere traer a las personas. Pero no que necesite nuestra ayuda. También vemos pasajes donde que las piedras podrían hablar si nosotros no lo hiciéramos, ¿cierto? En otras palabras, Dios tiene esa potestad. Él tiene la potestad de no solamente que un burro hable, sino aún de que una piedra lo pueda hacer, darle vida, darle boca, darle articulaciones, darle cosas a esa piedra para que pueda expresar sonidos, palabras. Entonces hay un sentido en el que Dios no necesita la ayuda de nadie. Y en particular, como ya mencioné, de aquellas cosas que son imposibles de hacer y que solamente son posibles porque Él hace lo imposible posible. Él sí lo puede hacer. Y es en ese sentido en el que es un insulto, de alguna manera, que nosotros queramos ayudarle cuando estamos hablando de lo imposible. No es un insulto cuando Él nos pide colaborar y cooperar en el proceso de ayudar a alguien o ayudarnos a nosotros mismos a veces. Pero cuando se trata de algún aspecto en el que nuestras capacidades, nuestras fuerzas, nuestro intelecto están siendo superados por ese proceso o por esa cosa en la que pensamos que se necesita ayuda, entonces pues es algo así como un insulto para Dios. Y eso es algo de lo que queremos hablar hoy en la sección que acabamos de leer de capítulo 16 de Génesis, en donde veremos que el Dios de Abraham no necesita tu ayuda, sino tu fe. El Dios de Abraham, ese es el título del mensaje esta mañana, el Dios de Abraham no necesita tu ayuda, tampoco necesita mi ayuda, sino tu fe. Es muy importante que entendamos eso esta mañana, porque mucho de que lo entendamos o no, depende que queramos vivir una vida que glorifica a Dios en nuestras vidas. Porque el problema del corazón y el problema del pecado que a veces mora en nuestros corazones es que a veces le queremos ayudar a Dios en cosas que Él nunca nos pidió ayuda. ¿Alguna vez te ha pasado? Que alguien mete la mano por ahí en asuntos tuyos, en donde tú ya tenías todo bajo control, en donde tú sabías lo que había que hacer, tenías todo fríamente calculado y alguien por ahí, a veces hasta, si tú quieres, porque pensó que era algo bueno, ¿no? Lo hizo de una buena postura en el sentido de que no necesariamente estaba retando tu autoridad, simplemente pensó que era bueno ayudarte y ingenuamente te ayudó en su perspectiva, pero al final arruinó algo, ¿no? ¿Alguna vez te ha pasado? Tal vez mujeres en la cocina les ha pasado que su esposo ahí se quiso portar como nunca y te quiso ayudar en el proceso de la receta de eso que tú estabas preparando y de repente, lejos de ayudarte, arruinó la receta y eso que tú estabas esperando como resultado, pues no fue el resultado esperado porque tu esposo metió la cuchara, como diríamos por ahí. ¿No? Y pasa en muchos otros contextos. Estoy usando el de la cocina porque a mí me ha pasado, es el más común, ¿no? Pero hay otros en los que así también sucede. Y pensamos que podemos ayudar a quien no necesita nuestra ayuda. Y cuando es con asuntos de los hombres, pues bueno, como que no, la transgresión no es tan fuerte, ¿no? Bueno, pues somos iguales, cometemos errores, igual te pudo pasar a ti, ¿no? Pero cuando se trata de Dios, que es perfecto,
y que hace las cosas perfectas y que deja en claro que hay cosas en las que no está pidiendo nuestra intervención porque solamente Él lo puede hacer, y aún así quererle ayudar, pues es algo así como un insulto, ¿cierto? Es arrogante hasta cierto punto. Y eso es lo que vemos aquí con Abraham, con nuestro padre de la fe. Yo creo que si Dios le hubiera preguntado a Abraham, oye, ¿qué partes de tu vida quieres que incluya en mi inspiración divina? Seguramente el texto de hoy hubiera sido uno de ellos que le hubiera gustado que pusiera en el baúl del olvido, ¿cierto? Y así como eso, también nosotros, ¿cierto? También nosotros tenemos nuestros altibajos, tenemos cola que nos pisen. Y si tú y yo escribiéramos un libro o alguien quisiera escribir una biografía de nosotros, seguramente tú le traerías a la atención cosas en las que te viste muy bien con los demás, ¿cierto? Cosas que inspirarían a los demás, cosas que te ponen en una posición de renombre, por decirlo así. No le dirías esos momentos en los que metiste la pata, esos momentos en los que transgrediste, esos momentos en los que hiciste daño. Eso no iría en tu biografía, ¿cierto? Pero el Dios de la Biblia, algo que me encanta del Dios al que adoramos, es que Él no oculta nada. No que no tenga cosas ocultas. Deuteronomio 29 nos dice que las cosas ocultas le pertenecen a Él. Pero a lo que me refiero cuando digo que Él no oculta nada, es que hay cosas que uno pensaría que no iban a estar en un libro sagrado, de eventos, de hechos de los hombres, y que Él permite que estén ahí en su palabra inspirada porque tienen un propósito para enseñarnos cosas. Y ya hemos leído en el Nuevo Testamento que dice que todo lo que se escribió para los antiguos también se escribió para nosotros. En otras palabras, hay algo que tú y yo nos tenemos que llevar del texto esta mañana de Génesis, del primer libro de la Biblia, que es para nosotros. Un principio o principios que nos tienen que quedar bien grabados en nuestras mentes, porque depende de eso que vivamos vidas que glorifican a Dios o no, que agradan a Dios o no, que lejos de agradarle a veces le ofenden a Dios, como es el caso de Abraham. También ya hemos dicho antes que en los personajes de la Biblia, aquellos que son los héroes de la fe, vemos eso, ¿cierto? Algo que hacen muy bien, lo hemos estado viendo la semana pasada, las últimas semanas, ¿no? Abraham sale de Ur de los caldeos, Abraham levanta altares para el Señor, que es una demostración de su fe en su palabra, en las declaraciones que Dios ha hecho sobre su vida. Y decimos, wow, ahí está el campeón de Dios, ese sí es un campeón, ¿no? Y de repente, ¿qué pasa con los campeones de Dios? Los ves hacer 2, 3 cosas buenas y de repente, ¿qué viene? Algo malo, ¿cierto? Lo vemos con los apóstoles de Jesucristo, en particular podríamos sacar a Pedro como un tamaño de la muestra, y sucede mucho con Pedrito, ¿cierto? Y también con Abraham, y lo vamos a ver hoy. Entonces, el Dios de Abraham no necesita tu ayuda, sino tu fe. Vamos a ver el primer subénfasis de nuestra sección de hoy, Génesis capítulo 16, y lo vamos a encontrar en versículos 1 al 6, en donde la exhortación que tú y yo tenemos con respecto a esta verdad de que Dios no necesita nuestra ayuda, sino nuestra fe, es que escuchemos la voz de Dios antes que las de los hombres. Voy a volver a leer el pasaje, versículo 1, capítulo 16 de Génesis. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva. Quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y Abraham se llegó a Agar y ella concibió. Entonces ella vio que había concebido, y Abraham se llegó a Agar y ella concibió. Cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzga el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai, mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca.
y Sarai trató muy mal a Agar y ella huyó de su presencia. Escuchemos la voz de Dios antes que la de los hombres. Aquí quiero desmantelar, antes de entrar al punto en particular del texto, ideas preconcebidas que pudiéramos tener a veces por mal discipulado en nosotros mismos o a veces en las iglesias que hemos asistido. Pregunta, ¿es malo escuchar a las voces de los hombres? No, ¿verdad? ¿Es malo que los hijos escuchen las voces de sus padres? No. ¿Es malo que aquellos que se congregan y se hacen miembros de una iglesia escuchen y se sometan a la voz de sus pastores? No. Siempre y cuando, ¿qué? No contradiga lo que Dios diría en ese mismo sentir o en ese mismo contexto, ¿cierto? Siempre y cuando no sea un aspecto que ofenda a Dios, que ofenda su palabra, que vaya en contra de su palabra. Entonces, cuando digo escucha la voz de Dios antes que la de los hombres, no estoy queriendo decir no escuchemos a nadie que no sea Dios y su palabra. Lo que estoy diciendo, escuchemos a todo aquel que haga eco a los principios de la palabra de Dios. Y entonces veámoslo a veces también como si fuera Dios hablándonos a través de las personas, ¿cierto? Es parte del por qué Dios nos pide congregarnos, ¿ok? Muchas veces Él nos quiere hablar a través de la lectura bíblica, a veces a través de un sermón, a veces a través de la oración de alguien más, pero a veces también a través de las palabras de otros hombres, no nada más las palabras del predicador. Entonces, no estoy queriendo decir con este punto que solamente hay que escuchar a Dios de manera religiosa y usar esa carta, ¿no? Porque a veces la usamos como una carta para excusarnos y no querer escuchar la exhortación de alguien más que tal vez es buena y tal vez es necesaria para nuestras vidas. Lo que sí estoy queriendo decir que sea Dios el centro de todo lo que escuchamos. Que sea lo que escuchamos lo veamos como un eco de las palabras que Él ya ha pronunciado. Y en el caso de Abraham, ¿qué palabras Dios le pronunció? ¿Recuerdas? Lo hemos estado viendo en las promesas que le ha hecho anteriormente, en los capítulos anteriores. Que su descendencia iba a ser numerosa, ¿cierto? Que iba a ser numerosa, que su descendencia era incontable. Y no solo eso, le hizo algo muy particular, y va a ser de tus entrañas. ¿Recuerdas? Esa era la queja de Abraham la semana pasada, lo vimos en capítulo 15. Pero yo lo único que tengo es este siervo, no tengo un hijo, ¿no? ¿Y qué le dijo él? Va a ser de tus entrañas, no va a ser ese, va a ser un hijo de tus entrañas, de tu propio ADN, ¿ok? ¿Y qué es lo que viene como asunción en esa declaración? ¿Cómo Dios instituyó al matrimonio? ¿Polígamo? No, ¿verdad? ¿Qué vemos en Génesis? Creó al hombre y creó a la mujer, ¿ok? Y los dos se unen y son una sola carne. Entonces, en esa declaración de que viene de tus entrañas, Dios no tiene que decirle, y por cierto, también va a ser con tu esposa Sarai. Como que eso se lo ahorra, ¿cierto? Él asume que Abraham entiende que va por ahí. Esa mujer que yo te he dado, esa mujer que es ahora tu esposa, con la que has hecho un pacto matrimonial, a través de ella, yo voy a hacer esto, ¿ok? De tus entrañas, ¿sí? O sea, te estoy haciendo la promesa a ti, pero eso incluye a tu mujer, que es una sola carne junto contigo, ¿ok? ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pasó con Abraham? ¿Fue obediente a la palabra de Dios o a quién escuchó primero? ¿A Dios o a su mujer? A su mujer. ¿Ok? Pero otra vez, no que fuera malo que escuchara a su mujer, siempre y cuando su mujer estuviera haciendo eco a las palabras de Dios. Ella no estaba haciendo eco a las promesas que Dios había hecho a Abraham, sino más bien estaba proponiendo un camino alterno, ¿cierto? ¿Alguna vez te ha pasado que vas a mí me pasa seguido, que vas manejando a un rumbo donde tienes que llegar a un destino, pero en realidad no conoces el camino, y pones el GPS y a veces te lleva, ¿no? Y gloria a Dios por la tecnología, pero a veces te pierde, ¿cierto? Y cuando es el GPS el problema no es malo, pero cuando es tu mujer la que te dice, no, mejor usa Waze, ¿no? Y tú dices, no, pero es que yo ya le tengo más fe a Google Maps. Y él dice, no, usa Waze, es mejor. Y ok, voy a usar Waze y ese nos pierde más a veces, ¿no? Y aunque la culpa fue de Waze, yo le echo la culpa a mi mujer, ¿cierto? Ya ves, te he dicho, seamos fieles a Google, ¿no? Y
Y bueno, aunque sabemos que ahí la culpa es ambas de la tecnología, ¿no? Eso habla de falta de convicciones, ¿cierto? Porque si yo en verdad creo que Google Maps es mejor que Waze, por lo menos no te lleva en rumbos así extraños y peligrosos, ¿no? La mayoría de las veces. Si en verdad yo creo eso, entonces me mantengo en esa línea, ¿cierto? Aunque mi esposa sea fan de Waze. Bueno, pues aquí Abraham, la misma idea, ¿no? ¿A quién le tenía que creer? ¿Qué voz era más relevante? ¿Cuál debería haber sido su convicción? La de Dios. Dios habló. Él ya había respondido en fe y por eso es que vimos la semana pasada que su fe le fue contada por justicia. O sea, él ya era un campeón ahí. Y es el campeón de los hebreos. Es el campeón del judaísmo. Mucho de lo que los judíos estaban orgullosos era de su padre Abraham. Y por eso lo traían a cada rato a la atención, hijos de su padre Abraham. Pero obviamente no lo hacían por pasajes como este. No porque se estuvieran enfocando en capítulo 16 de Génesis, sino por otros capítulos que ya hemos visto en donde él demostró fe y que veremos también más adelante. Sin embargo, aquí vemos que no todo era perfecto en la vida de Abraham, ¿cierto? De forma que ahí podemos ver ya de por sí un principio. Si eres de la fe en Jesús, si eres de la fe en Dios, eso no significa que todo en tu vida va a ser perfecto. No por eso vas a estar excusado de cometer errores o de transgredir la palabra de Dios. Pero por lo menos podemos llevarnos ese principio por ahí. Ok, sí, camino con Dios, no todo va a ser perfecto. La esperanza es que voy a reivindicar mis caminos cuando la riegue, cuando cometa error, cuando me rebele, de alguna forma, hay que decirlo en esas palabras, en contra de la palabra y la voluntad de Dios para mi vida. En este caso, ¿a quién se está pareciendo Abraham en este texto? ¿A quién que ya hemos visto antes? Adán. ¿Cuál fue el problema en el Edén con Adán? Que escuchó a la mujer, que no tuvo convicciones. ¿Ok? Adán pudo haber decidido persuadir a su mujer y decirle, no, mira, te estás yendo por mal camino. Acuérdate lo que nos dijo Dios. ¿Okay? Que de ese fruto no podíamos comer, de ese árbol del huerto en particular no podíamos tomar, ¿okay? Pero no lo hizo. Igual Abraham aquí no le importó, dejó que la mujer tomara las riendas del carruaje. Y con eso no estoy diciendo que no hay ocasiones en que la mujer tiene que tomar las riendas del carruaje, sobre todo cuando es el esposo el que está llevando las cosas en direcciones contrarias, pero la esperanza es que el esposo va a ser la cabeza de la mujer, va a ser el líder del hogar, sobre todo cuando el esposo camina o dice caminar con Dios. Y la mujer no va a tener que estar haciendo eso, sino más bien sometiéndose alegremente al cuidado de su esposo, a la dirección de su esposo. Pero no es lo que vemos aquí, ¿cierto? ¿Qué es lo que vemos? Que se repite la historia. Abraham, bien conveniente, ¿qué dijo? Bueno, pues escuchó a la mujer, ¿no? Obviamente, también pongamos un poco en su contexto. Para entonces, ella ya tenía sus 60 y algo años. Él tenía sus 75 años. Entonces, nos podemos imaginar la escena, así como que, pues Dios te prometió esto, ya pasaron 10 años y pues como que no veo nada. Entonces, tal vez hasta ella, aquí ya no quiero hacer muchas asunciones, pero nos podemos imaginar que ella dijo, bueno, dijo que venía de tus entrañas, se refirió contigo, igual y tiene que seguir viendo contigo, pero con otra mujer, ¿no? Y ella propuso, pues que sea alguien más. Y también quiero que escuches que obviamente eso es pecado, porque ellos eran una sola carne, pero también en la época en la que vivían ya la poligamía seguramente ya se veía algo como muy normal, muy ordinario. ¿Dónde empezó la poligamía en Génesis? ¿Recuerdas? Con Lamec, capítulo 4. Que tomó 2 mujeres, ¿recuerdas? Lo vimos en Génesis. Y después vemos que los reyes de Israel tienen su harén de mujeres, ¿cierto? Entonces, como que la poligamía no era tan mal vista y aún no sigue siendo tan mal vista en algunas culturas de nuestros días. Yo te he hablado de amigos que llegamos a tener que eran musulmanes y en su cultura, algunas de las regiones de países musulmanes, es bien visto que si hay una pareja que no puede tener hijos, como son culturas de la vergüenza, así se les llama, culturas de la vergüenza, para ellos es algo muy malo que no puedas tener hijos,
O sea, lo ven como algo vergonzoso. Y en sus procesos de redimir esa vergüenza, ¿no? O de suplir ese aspecto, a veces permiten esas cosas. O sea, el esposo, la esposa permite, si el problema es el esposo, perdón, la esposa permite que el esposo tome otra mujer, como una concubina, por decirlo así. Y no lo ven mal. O sea, en la sociedad no se ve, no se condena esas cosas, ¿no? Y eso podemos ver ahora aquí en la vida de Abraham. Con eso no estoy diciendo que sea permitido, te estoy dando un poco de contexto de cómo son las cosas en algunas culturas y no para el cristiano, amén. Vamos a seguir leyendo. Entonces dice que Abraham escuchó a su mujer, tomó a su sierva y se metió con ella. ¿Y qué vino como resultado? Ahora sí, un hijo. ¿Pero era el hijo de la promesa? No. Eso no es lo que Dios prometió. Dios los veía a ellos como una sola carne. La promesa venía dirigida en particular a Abraham, pero incluía a su esposa, y ella no quiso seguir la jugada de Dios. Y Abraham, pues se dejó, ¿no? A su conveniencia o lo que sea. Al final sí tuvo un hijo, pero no es el hijo de la promesa. Y cuando hacemos las cosas que Dios no nos pidió hacer, porque Él no necesitaba nuestra ayuda, ¿qué pasa la mayoría de las veces? Sale mal. Algo va a salir mal, algo va a traer dolor, va a traer hostilidad, va a traer algún tipo de angustia, un padecer. Y eso es lo que estamos viendo precisamente aquí en el texto. ¿Qué pasó con Sarai? Aquella que seguramente muy entusiasta hizo la oferta, ¿seguía en ese estatus de entusiasta? ¿En ese ánimo? No, ¿verdad? Menguó. Y lejos de eso, trajo tristeza, trajo dolor y trajo un reclamo. Checa el reclamo. Después de haberse ya enterado y después de haber recibido el trato que ahora le daba a Agar, dice: yo entregué mi sierva a tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró ¿con qué? Con desprecio. Cuando tú miras a alguien con desprecio es porque en un sentido te sientes más o menos. Te sientes más, ¿no? Sientes que eres mejor que la persona. Y entonces miras con desprecio. Y eso también es pecado. No que actuó muy bien la sierva, pero también nos podemos imaginar en su condición de sierva, seguramente ni siquiera tenía opción. Simplemente mi señora dijo que yo tenía que hacer esto y pues yo quiero seguir empleada, yo quiero seguir teniendo los beneficios de un trabajo, yo quiero seguir teniendo un techo. Y ella fue de alguna forma víctima de las decisiones de Abraham y de Sarai. Pero también su pecado entró aquí en el camino, ¿no? Y yo creo que en su momento pensó: ahora la señora de la casa en verdad ha llegado, ¿no? Ahora aquí está la señora de la casa, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente en la cultura otra vez en la que vivían, el tener hijos pues es motivo de orgullo, es motivo de celebración. Y si esta no los puedo dar y yo sí los puedo dar, pues ya tengo mi lugar en el hogar, ¿cierto? Y por eso actuó como actuó. Entonces la trató con desprecio. Y después, ¿qué hace Sarai? Sarai, ¿verdad? Sarai. ¿Qué hace Sarai? Muy parecido a lo que empezaron a hacer Adán y Eva en el jardín del Edén, ¿recuerdas? ¿Qué empezaron a hacer? Echarse la bolita, ¿no? Empezaron a deslindar responsabilidad y quererle echar la culpa al otro. Básicamente es lo que ella está haciendo aquí. Dice, pero cuando ella vio que había concebido y la miró con desprecio y le dice: juzgue el Señor entre tú y yo. Estas son las palabras de Sarai. Le está diciendo: haz algo, Abraham. Ahora haz algo. Trae justicia. Trae justicia a esta situación. Pero Abraham, como buen hijo de Adán, dijo a Sarai: mira, tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca. En otras palabras, yo me lavo las manos. A mí ni me metas. Fue tu idea, no la mía. Tú haz como pienses que toca hacer en medio de esta situación. Y bueno, ¿te dan cuenta cómo se hace el cúmulo de nieve? Cómo el pecado cuando entra empieza a hacer lo suyo y después ya nadie quiere tener responsabilidad con respecto al pecado y el pecado se hace más y más grande. Y Sarai trató muy mal a Agar y ella huyó de su presencia. Era lo que tocaba hacer en su perspectiva. En vez de arrepentirse, en vez de pedir perdón a Dios, en vez de pedirle perdón a ella por haberla usado, ¿te das cuenta?
Así es el pecado, te ciega y ahora resulta que Agar es la culpable de todo esto. Y ahora como consecuencia va para afuera. Que se la trague la tierra. Eso es lo que está haciendo ella. Seguramente ella sabía de su necesidad y ahora no nada más su necesidad, la necesidad del hijo en su vientre. O sea, cero compasión, cero amor por el prójimo, cero reconocimiento del pecado en la vida de ambos. Uno lavándose las manos y la otra tratándola con aspereza. Y entonces por eso es que es importante, iglesia, que escuchemos la voz de Dios antes que la de los hombres. Y ¿sabes qué? Y te digo algo, tú y yo tenemos una responsabilidad más grande de escuchar la voz de Dios que la que tuvo Abraham, o que la que tuvo Adán, o que la que tuvo cualquiera en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos recibido mejor revelación. Hemos recibido 4K, les decía en el estudio de Caminando con Jesús en la semana. Piensa en que la revelación de Dios en el Antiguo Testamento era algo así como cuando teníamos televisores blanco y negro, ¿cierto? Que se veían bien, veías los personajes, podías disfrutarlo, pero no veías con detalle, ¿cierto? No podías distinguir entre si las flores eran rojas o naranjas, ¿cierto? Había cosas que no se podían distinguir con este tipo de televisores. Yo sé que los niños ahorita no saben de lo que estoy hablando, pero niños, había otro tipo de imagen en las pantallas y no era nada vívido, no era nada que llamara la atención. Pero llegaron las televisiones a color y como que la cosa cambia, ¿cierto? Imagínense eso en nuestro Nuevo Testamento, es la televisión a color, es la misma revelación de Dios, pero progresiva y mejorada. ¿En qué sentido? En que ahora tenemos cosas que antes se veían más como una sombra. Ahora tenemos la substancia, tenemos 4K. Cuando nos referimos al Nuevo Testamento. Y por eso la responsabilidad de obedecer a la palabra de Dios es más alta. Es más alta. Tenemos mejor definición. Dios nos ha dado una mejor visión de las cosas que son verdad. ¿Y qué espera Él de nosotros? Que escuchemos su palabra. Él espera que escuchemos y que pongamos mucha atención. Lo vimos en el libro de la serie de Hebreos. Mucho del tema de Hebreos era que escucháramos bien la voz de Dios, porque venían consecuencias de no escuchar bien esa voz. Y aquí vemos las consecuencias de no escuchar la voz de Dios. Y yo creo que sería un buen punto para detenernos en este subénfasis del texto y reflexionar. ¿Qué aspectos de tu vida no estás queriendo escuchar bien la voz de Dios? ¿Qué voces has querido entretener más en tus oídos más que la voz y la palabra de Dios? Tal vez tu propia voz, tus propias ideas de cómo debe ser la fe cristiana, de cómo debes ser tú en tus caminos, en tu trato hacia las personas, en tu trabajo, con tus amigos, en la escuela, en tu relación de pareja, en tu búsqueda de relación de pareja. ¿Estás escuchando a Dios que te dice, por ejemplo, verdades simples, iglesia? A veces son las que más olvidamos. Eso es grave, ¿no? Busca primero el reino de Dios y tu justicia y todo lo demás te será dado por añadidura. ¿Hacemos siempre eso? ¿Siempre estamos buscando el reino de Dios y su justicia? En todo lo que hacemos decimos, esto aporta a las verdades del reino, esto aporta al plan redentor, o son motivaciones egoístas. Tiene que ver con mi reino y mis planes, mi agenda de vida. Cosas simples como esa, iglesia. No dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre y no nos congregamos. Y ya he dicho antes que esa definición de congregarse no es que estés ahí sentado. Y gracias por haber venido hoy. Gracias porque no todas las sillas están vacías, pero en eso no se limita el no dejar de congregarse. Quiero que sepas. No dejar de congregar significa no dejes de hacer comunidad en las formas en las que tu iglesia hace comunidad. Cuando tú desechas esas formas, esos momentos, esos eventos, esos tiempos, esas reuniones, sin importar que te parezcan muy relevantes o no, estás desechando mi mandamiento de no dejéis de congregaros. Dios te dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y aunque ese llamado tiene que ver mucho, en gran medida,
con que no te asocies con gente que no predica un evangelio como tú lo predicas, el verdadero evangelio. También se extiende en principio a cosas como búsqueda de pareja, como con qué tipo de pareja quieres, qué tipo de relación quieres. ¿Quieres una pareja de alguien que teme a Dios o quieres una pareja de alguien que no le importan las cosas de Dios, que le importan más otras cosas? O que le importas tú, pero no necesariamente el Dios al que tú sirves. O a veces también sucede ya en el tiempo de pareja, que cuando sucede, y a veces así sucede, ni modo, así pasa, Dios te salvó ya casado y uno de los dos cónyuges no conocen al Señor, pero el otro sí. Y el que ya conoce al Señor, ahora el llamado, que su devoción más grande, ¿hacia dónde es? Dice la palabra, hacia el Señor, hacia Cristo, que es la cabeza. Y parte del llamado que Dios tiene para la vida de esa persona es ese: yo quiero ser el centro de tu vida, yo quiero ser la prioridad, yo quiero ser al que le das tu devoción más alta. Y a veces el engaño del pecado es ese. ¿Cuál es? No, es que yo voy a hacer buena onda con mi cónyuge, yo le voy a dar pues los tiempos que Dios me pide, algunos de ellos por lo menos, para que él se atraiga a Dios. Esa es mi idea de que él venga a Cristo, que yo le dé por su lado en ciertas cosas que Dios me dice: no hay tregua. Aquí no hay tregua, es conmigo, tu alianza, tu afinidad, tu compromiso es conmigo, sin importar a quién vas a ofender. Y a veces no queremos creer esa verdad. Y por eso salen las cosas como le salieron a Abraham, ¿no? Y por eso es que las cosas no se acomodan. Porque pensamos que escuchar nuestra propia voz, la voz de los hombres o la voz de otras personas, a veces cristianos inmaduros que nos dicen: no, tú obedece a tu marido, sométete a todo lo que te diga. Si te dice que no vayas a la iglesia, no vayas, Dios va a tratar con él. Esa es la promesa. No, la promesa es que vengas primero al Señor y que el Señor sea el centro. Y que en la medida que tú hagas eso, que pongas primero a Dios, sin importar las consecuencias que te puedan traer los hombres, eso es lo que Dios va a usar para atraer a tu marido, para atraer a tus familiares perdidos. No va a ser nada diferente. Es importante que aterricemos esto a aplicación, iglesia, porque si yo te digo: mira qué mal se veía Abraham, tú te puedes quedar: ay, cuánto que Abraham tenía que aprender de Dios, ¿cierto? Y de eso no se trata venir aquí. Se trata de cuánto yo tengo que aprender de Dios, cuánto tengo que estar más cerca de la palabra, cuánto más necesito de Dios en sus diferentes contextos en los que la palabra me es recordada para que yo la viva, para que mi conciencia sea lastimada cuando mi conciencia quiere ir en contra de la voluntad revelada en la palabra de Dios. Yo me tengo que exponer en esos lugares. Yo quiero hermanos maduros que me hablen verdad en amor y que estén dispuestos a lastimarme porque me aman. A lastimarme con decirme las verdades y hacerme eco a las verdades de la palabra de Dios porque me aman más a mí, porque aman más a Dios de lo que me aman a mí. Amén. Eso queremos. Por eso estamos aquí, ¿cierto? Es por eso que estamos aquí. Queremos ser retados, queremos que Dios nos diga: ya hasta aquí, ya párale. Mira las consecuencias de cuando no escuchas mi voz. Escuchemos la voz de Dios antes que la de los hombres. Amén, iglesia. Vamos al siguiente subénfasis. Dios escucha la aflicción y cuida del débil. Eso es lo que vamos a ver en la última sección de nuestro texto, versículo 7. Acompáñame a leerlo. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Ella le respondió: huyo de la presencia de mi señora Sarai. Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. El ángel del Señor añadió: multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. El ángel del Señor le dijo además: has concebido y darás a luz un hijo, y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Él será hombre indómito, como asno montés. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y habitará separado de todos sus hermanos. Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado: tú eres un Dios que ve, porque dijo: estoy todavía con vida después de ver a Dios. Por eso se llamó a aquel pozo Ber Lahai Roí, el cual está entre Cades y Bered. Agar
le dio un hijo a Abraham, y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a Ismael. Me equivoqué. Abraham tenía 85 años cuando pasó esto, y su esposa 75. Otra vez, el tema es que era imposible a los ojos humanos que ellos pudieran concebir, ¿cierto? Era algo imposible a nivel humano, pero no imposible para Dios. Y ese era el punto al que Dios los quería llevar. Lo que es imposible para ti, yo lo puedo hacer posible. Tu edad no te ayuda en estas cosas, no te preocupes por la edad. El que ella es estéril no ayuda en estas cosas, no te preocupes por la esterilidad. Que yo soy el Señor que trae vida a las cosas. Pero aquí en este segundo subénfasis vemos esto: Dios escucha la aflicción y cuida del débil. En este caso, la historia transiciona ahora a Agar, se enfoca en Agar. ¿Qué pasa con Agar? Es desechada, es en alguna manera también despreciada. Ella despreció a su señora y su señora la desprecia, incrementando el desprecio. ¿Cómo? Corriéndola de la casa. Y entonces en ese estado de vulnerabilidad es que ahora ella se encuentra. Una esclava en aquel contexto era alguien que no tenía muchos recursos, por eso se hacía esclava. Es algo así como lo que llamaríamos a nosotros, ni siquiera aplica al contexto, pero algo cercano podría ser una sirvienta. ¿Okay? Alguien que traes tal vez de un poblado así muy lejano en el país, que apenas si tiene para comer, y que una de las formas en las que podría considerar crecer en su calidad de vida es si se hace sirvienta en una casa de gente con dinero, ¿no? Gente que podría pagar sus servicios, pero que también, y aún sucedería creo en nuestro contexto, ¿no? Si alguien se trajera a una mujer muy humilde en condiciones económicas de la sierra, y se la trae a la ciudad, tal vez ni siquiera habla el español, yo qué sé, ¿no? Y se la trae y de repente la despide y la deja a su suerte. ¿Tú qué crees que va a pasar con esa mujer? Aquí en la Ciudad de México, ¿qué crees que va a pasar? Si esa mujer no conoce a nadie, tal vez, pongamos un contexto así, va a terminar como una indigente, muy probablemente. ¿Okay? O siendo abusada de alguna forma por las personas. ¿Okay? Algo así nos podemos imaginar en la historia de Agar. Alguien en aflicción, porque no fue su culpa esta situación, sí participó, o sea, sí participó en alguna medida. Me imagino que se pudo haber enterrado un cuchillo para que no la obligaran a hacer nada y ahí terminar su vida, pero obviamente sabemos que a veces esas cosas no suceden, ¿no? Nos amamos mucho como para algo así. Lo que sí sucedió es que se sometió a la voluntad de sus maestros, Abraham y su mujer, y le trajeron estas consecuencias. Está en un estado de aflicción, de debilidad, y en ese momento uno quisiera pensar, bueno, pues ella no es hija de la promesa, ¿no? Dios no hizo un pacto con ella, ¿no? No pasa nada. ¿A cuántos Dios no aniquiló cuando vino el diluvio, ¿no? Una más. Pero Dios no hizo eso. Dios no nada más nos muestra el pecado cuando no escuchamos su voz, las consecuencias del pecado, sino también nos muestra su corazón hacia el débil, su corazón compasivo, un corazón que cuida por el indefenso, por aquel que de alguna forma está experimentando la injusticia de los demás. Y lo podemos ver en esta sección de la historia. ¿Cómo viene Dios? Viene haciéndole un reclamo. Oye, ¿tú también para qué te prestas para estas cosas? ¿Estas son tus consecuencias? ¿Son esas las palabras de Dios? No, viene haciéndole preguntas. ¿A dónde vas? Haciendo eco o como es similar a lo que vemos en el Génesis, ¿cierto? ¿Cómo vino con Adán y con Eva después de haber tomado del fruto prohibido? Haciendo preguntas, ¿no? Eso es algo que caracteriza al Dios de la Biblia. Hace preguntas, no porque no sepa la respuesta. Es su forma de discipular los corazones, es su forma de ayudarles a ver dónde están parados para que puedan estar parados en un mejor lugar. ¿Y qué le dice? No, regresa a tu ama y sométete a ella. ¿Te imaginas? El que te pidan hacer algo así después de lo que estás experimentando, pues no debe haber sido nada fácil. Me acaban de echar. Tengo el hijo de su marido en mi vientre.
¿Y tú me pides, Dios, que regrese? No vemos ese reclamo así, pero nos podemos imaginar la lucha interna de Agar, ¿cierto? Pero ella obedece. Eso es algo que ella va a hacer. ¿Y cómo sabemos que así lo hizo? Pues por lo que dice al final, versículo 15. Pero Sarai, no, versículo 15, me estoy confundiendo. Versículo 16, Abraham tenía 86 años, no, el 15, Agar le dio un hijo a Abraham y Abraham le puso por nombre Ismael. O sea, en otras palabras, ahí estaba el papá cuando nació el niño para nombrarlo, ¿ok? El niño no pereció, la mamá no pereció, regresaron y ella se sujetó a su ama, en este caso Sarai. Entonces lo que vemos es el corazón de Dios para los hombres, para el indefenso, para el débil. Sin importar que Agar no era parte del plan de Dios, aún propuso un plan. Le dijo, mira, tu hijo va a ser como un asno salvaje, lo que está diciendo. No sé qué tanto suena halago a eso. No sé cuántas de ustedes les hubiera gustado que alguien les profetizara eso de sus hijos y verlo como un halago. Pero bueno, es algo que Dios hizo con ella, ¿no? A pesar de que sí tenemos a veces hijos que parecen asnos salvajes, ¿no? Pero básicamente lo que vemos es eso, o sea, Dios profetizando cosas y diciéndole más o menos, pues, que tampoco es que su hijo no tenía un propósito en sus planes de Dios. Muchos sabemos que mucho de la historia de los musulmanes tiene que ver con esta historia en particular, o sea, que el pueblo musulmán es descendiente de Ismael, ¿no? Y por eso es que andan en conflicto constante con los judíos, ¿no? Porque ellos son descendientes de Isaac, que fue el hijo de la promesa, ¿no? Y ahí tienen su debate y su historia de rencillas entre ellos, ¿no? Y por eso los judíos odian a los musulmanes y los musulmanes odian a los judíos y no se pueden llevar bien. Y bueno, ya ese es otro tema de historia, pero por ahí empieza la cosa, ¿no? Aquí empezó el problema, ¿no? Y es importante entonces que entendamos, iglesia, el corazón de Dios. Esto es lo que quiero que nos llevemos de esta sección. Dios es un Dios compasivo que va y protege y cuida y guarda al necesitado, al débil, al que ha sido victimizado. Y eso es algo que tenemos que recordar del carácter de Dios, que Él se detiene cuando ve que hay cosas que suceden en la vida de las personas que de alguna forma están trayendo pues un mal a sus vidas. Sobre todo cuando el mal ni siquiera fue que ellos mismas lo buscaran en un sentido, sino que fueron víctimas de ese mal. Entonces piensa en el Dios de la Biblia como ese tipo de Dios que cuida a las personas, que cuida a las mujeres, que está buscando protegerlas, que está buscando que lo veamos como quién es Él, un Dios compasivo, amoroso, misericordioso, que está al cuidado de tu aflicción, que está al cuidado de tu debilidad. Cuando estás en esa condición de debilidad, Él está ahí para cuidarte. Él hará algo para protegerte, Él hará algo para vindicarte a veces. Y eso es importante que entendamos de quién es Dios, el Dios de Abraham. Es un Dios muy misericordioso también. Porque, hey, si acabas de hacer una promesa y ves que aparentemente la persona está creyendo y sí la creyó en ese momento, pero después comete este tipo de acciones, uno hubiera pensado, ya, Dios acaba con esto, escoge a alguien más, ¿cierto? Pero Dios no escogió a nadie más, Él continuó su pacto. ¿Recuerdas que Dios hizo un pacto? Él dijo, aquí están las cosas, por eso necesitaba hacer un pacto conmigo mismo. Porque las cosas iban a fallar, porque Abraham, el hombre de la fe, en este momento no va a ser tan fuerte o no va a ser tan devoto a mí como uno esperaría. Y así sigue siendo hasta nuestros días, iglesia. La esperanza es que este pasaje también nos está ayudando a entender algo de tu carácter y de mi carácter. Que tú a veces tú y yo podríamos llegar a hacer cosas que se ven bien para Dios y que benefician su reino y que se alinean a su voluntad, pero muchas otras veces tú y yo somos como Abraham. A veces somos la víctima como Agar, pero a veces somos el que victimiza las cosas o las personas. Y a veces no es ni siquiera nuestras acciones, basta con que lo pensemos, basta con que nuestros corazones sintamos que somos tal vez algo que no somos. O propongamos una idea de justicia que no es la justicia de Dios. O estemos mostrando un tipo de amor que Dios no definiría como amor. Y eso es pecado. Eso es pecado en contra de un Dios que ya nos mostró cómo luce el amor.
Dios ya nos dio la definición de amor. Dios encarnó el amor en la persona de su Hijo y tú y yo a veces fallamos en esas cosas, ¿cierto? A veces hasta con nuestra propia familia, ni siquiera tenemos que salir de las cuatro paredes de nuestra casa. A veces no amamos correctamente a nuestros hijos, a veces somos ásperos con ellos, a veces no amamos correctamente a nuestro cónyuge, somos ásperos o ásperas con ellos. A veces decimos cosas que no sentimos y las decimos no para bendecir, sino para hacer daño. Y todas esas cosas son ofensas primeramente en contra de un Dios santo. Todos hemos caído de la gracia de ese Dios. Todos en alguna forma nos encontramos delante de los ojos de Dios. A todos nosotros nos ve esta mañana y a los que allá afuera que están haciendo otras cosas, que tal vez no están escuchando un sermón, los ve como personas en estado de debilidad. La pregunta es si tú te ves así. Dios te ve así. ¿Le crees que Él te ve como un débil? ¿Como un necesitado? ¿Como alguien que necesita cuidado? ¿Como alguien que necesita ayuda? ¿Te ves tú así? Porque si no te ves así, el Dios de la Biblia no es para ti. En el sentido de que el Dios de la Biblia es el Dios del débil, del necesitado, el Dios de Agar, el Dios de Abraham que necesita misericordia para no ser destruido por su insolencia, porque hace las cosas bien por un rato y después la riega al ratito. Y así somos nosotros, iglesia, así somos tú y yo. Tú y yo la regamos en la semana, no hay que ir muy atrás para ver cuánto la regamos. Tú y yo seguimos pensando cosas de la doctrina que no son verdad. Tú y yo seguimos aplicando mala doctrina. Y todas esas cosas, por todas esas cosas, es que tú y yo necesitamos que Dios no nos mire con otra cosa, sino con debilidad. Como personas débiles, necesitadas, que necesitan un Salvador, que necesitan redención. Ninguno de nosotros aquí somos muy perspicaces o muy hábiles o muy aceptos en nuestras propias fuerzas como para que Dios diga, ahí está un campeón, uno que sí entiende las cosas mejor que Abraham, mejor que Adán. No, tú y yo somos débiles, tú y yo somos necesitados. Si algo tenemos de doctrina y si nuestra doctrina está bien pulida, es porque Dios nos lo reveló. Y aún esa revelación no es suficiente. Necesitas que el Espíritu Santo la aplique en tu corazón. Porque de nada te sirve tener doctrina muy sana en tu cabeza si tu corazón se desvía a las cosas de este mundo, ¿cierto? Y así como con la doctrina, con otras cosas. Somos débiles. Hacemos algo bien mañana y al ratito ahí andamos como Adán, escondiéndonos de Dios. O echándole la culpa a alguien más por nuestro pecado. Tal vez a la iglesia, ¿no? Es que esa iglesia, si fuera un poco más perfecta, yo sería un mejor cristiano. ¿De veras? ¿Que no es acaso el que tú vengas aquí, el que hace esta iglesia imperfecta? ¿El que yo venga aquí? Es así, ¿no? ¿O no es así? ¿Alguien aquí ya se enojó? Porque así son los sermones en esta iglesia. Hablamos verdad. No somos nada, somos débiles. Nos tenemos que humillar ante Dios porque el único fuerte es Jesús. Ese sí cumplió la ley. Ese sí se alineó perfectamente a la voluntad de Dios. Ese sí no escuchó las palabras de los hombres ni de Satanás. Cuando fue tentado, ¿recuerdas? Cuando inició su ministerio y fue guiado por el Espíritu al desierto, vino la tentación 3 veces. ¿Y cómo respondía él? ¿Con su opinión? ¿Era su opinión lo que lo mantenía fuerte y firme ante la tentación, ante la adversidad, ante el enemigo? No, la palabra de Dios. 3 veces él refutó la invitación a pecar que le hizo Satanás con la palabra de Dios. En otras palabras le dijo, no te escucho a ti, escucho a mi Padre. Tu opinión no es la que importa es la de Dios. Tus promesas no me sirven, la promesa que en verdad importa y sirve y es trascendente y en verdad cumple, es la que Dios hizo. Y la esperanza es que así seguimos siendo tú y yo, iglesia. Pero hemos fallado y por eso necesitamos a Cristo, por eso necesitamos un Mesías, por eso necesitamos al Hijo de la promesa, aquel que iba a venir a redimir a este mundo de la maldición que trajo el pecado a nuestras vidas.
Necesitamos un Redentor, necesitamos un Salvador, necesitamos a un Cristo crucificado, aquel que vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir, que sí obedeció la voluntad de Dios al pie de la letra. Necesitábamos un sustituto, alguien que llevara la ira que tú y yo merecemos, porque vivimos vidas desviadas, vivimos vidas rebeldes muchas de las veces. Necesitábamos al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, aquel que vino a vivir y a cumplir la ley de manera perfecta, para que no hubiera más acusación en contra de aquellos que creen en Él y a los cuales Él les transfiere su justicia, para que por medio de la fe esa justicia ahora me pertenezca a mí, y como consecuencia el trato que el Padre me dé con respecto a mi carácter, con respecto a las cosas que yo hago, sea el de siempre: tú has hecho el bien. Nunca te has desviado, nunca has hecho algo contrario a mi voluntad, nunca has hecho oídos sordos a mi palabra. ¿Por qué? Porque Él nos ve como si fuéramos el Hijo mismo, quien nos representa, porque en verdad hemos creído que necesitamos una mejor justicia que la nuestra, una mejor obra que la que tú y yo hemos podido hacer en esta tierra. Y también necesitaba Dios mostrar su justicia. ¿Recuerdas? Lo vimos la semana pasada. Abraham parecía que iba muy bien y de repente los baches en su vida, el pecado en su corazón. Alguien tenía que pagar por esos pecados, alguien rompió el pacto con Dios, alguien tiene que pagar, un hombre tiene que pagar, porque fue un hombre el que rompió el pacto, un hombre pecó, un hombre tiene que morir. Y la forma en la que Dios propuso mostrar misericordia es enviando al Dios hombre, a Cristo Jesús, tomando nuestro lugar, clavado en una cruz, digno de muerte por nuestra injusticia, porque le fue tomada a su favor, de la misma forma que su justicia nos es transferida a nuestro favor cuando en verdad hemos creído. Y no solamente pagó nuestra justicia, no solamente nos dio su justicia, sino que lo que celebramos hoy, iglesia, resucitó. Resucitó, Cristo está vivo. Cristo reina con poder de lo alto en los cielos. Cristo venció la muerte y el poder de la muerte que condenaba a las personas por su pecado, y también venció el poder del pecado para que ya no sirvamos más al pecado, para que ya nos tengamos que someter más a su señorío, sino que ahora también transfiramos ese señorío a un mejor señorío, al señorío de aquel que es en verdad bueno y justo y que nos da sus palabras y que nos pide que las creamos al pie de la letra, y que cuando las creemos todo va a salir bien, todo va a salir mejor. No todo va a salir conveniente. Escucha, a veces tenemos esa mala interpretación: bien es conveniente. No, bien no es conveniente. Pregúntaselo a una mujer embarazada cuando está en el momento del parto. Cuando el esposo le dice: todo va a salir bien, todo va a salir bien, aguanta el dolor. ¿Tú crees que está pensando esa mujer: ay, sí, mi amor, tienes razón? ¿Qué razón tienes? No, ¿a qué se está refiriendo el esposo? Al momento de cuando llega el niño, ¿cierto? Ahí se olvida todo, ahí se olvida el dolor. Lo dice la palabra de Dios, lo dice Cristo mismo. Usa esa ilustración. Así es con Dios. Cuando obedecemos su palabra, todo va a salir bien. No va a ser conveniente, muchas veces va a ser doloroso, tan doloroso como un parto o más que un parto, ¿ok? Pero Él va a cumplir su promesa, y en el proceso Él va a transformar tu vida. Él usa ese dolor, Él usa esa aflicción, Él usa ese mal momento, eso que no te hubiera gustado que sucediera en tu vida. ¿Para qué? Para seguir formando el carácter de aquel que te salvó, aquel que se tuvo que humillar en una cruz para que tú no fueras humillado, aquel que llevó la humillación más grande y que resucitó triunfante al tercer día, dando toda potestad a aquellos que vienen a sus pies en arrepentimiento y fe, para poder vencer el poder del pecado en sus vidas y para tener esperanzas de vida eterna en una resurrección venidera, porque hemos creído en Él, porque en Él está la vida, porque Él hizo esa promesa y porque queremos creer en esa promesa. Así es que, iglesia, dejemos de ayudarle a Dios. Ya dejemos de proponer
ideas inocentes de cómo podemos ayudarle a acelerar cosas, que Él no te ha pedido ayuda. Más bien mantengámonos fieles a las cosas que ya nos pidió y que ya son más que claras, que no necesitan interpretación. Y entonces veamos lo que Él va a hacer con esas cosas. La ayuda que vendrá, que superará cualquier expectativa de ayuda que tú o yo hubiéramos provocado en un determinado momento, en una situación determinada. Abraham no necesitaba ayudar a Dios, necesitaba fe en su palabra. Lo mismo es contigo y conmigo esta mañana. Pidámosle a Dios eso, que nos ayude, que creemos, como vemos en los evangelios, que había alguien por ahí que le decía, creo, ayúdame a creer. Tengo fe, ayúdame a mi fe. Así tú y yo esta mañana necesitamos eso. Señor, tengo fe, ayúdame a mi fe, ayúdame a someterme gozosamente a tu palabra revelada, porque no hay nada mejor que yo pueda hacer en esta tierra, sino someterme y esperar tu ayuda en el proceso. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias. Gracias por este pasaje de hoy. Gracias por tu palabra hermosa que nos edifica y nos recuerda nuestra más grande necesidad no de ayuda en nuestras fuerzas, no de salvarnos a nosotros mismos, sino de un Salvador, de un Cristo que viene a pagarlo todo, que viene a pagar la deuda del pecado y la muerte que nos condena y que trajo la condenación por causa del pecado y que vino a liberarnos para darnos vida en Él y que ahora podemos vivir para Él y podemos caminar vidas en donde Él es el centro de nuestras vidas, en donde ahora el Cristo resucitado es lo que nos llena, lo que nos mueve para quien vivimos, Señor. Perdónanos porque a veces somos como Abraham, como Adán y como todos los héroes de la fe que seguían afanados a veces en sus ideas, en sus formas, en sus propuestas de ayudar a las cosas en donde tú no has pedido ayuda, porque era imposible que pudiéramos ayudar, Señor. Así como era imposible que Abraham pudiera provocar que su esposa dejara de ser estéril y tuviera vida en su vientre para poder procrear la vida, Señor. De esa misma forma tú nos dices que solamente el Cristo resucitado, solamente Cristo y su sangre pueden redimir y pueden salvar, Señor. Y es cuando entendemos eso, que vivimos como débiles, que entendemos que somos débiles y que necesitamos a alguien que nos viniera a rescatar, que viniera a dar su vida por nosotros, Señor, que entonces podemos comenzar a vivir nuestras vidas en una manera correcta, en una manera que se alinea a la voluntad tuya, Señor, para poder vivir tus promesas, para poder esperar en ellas y para poder quedarnos callados y de pie esperando que tú hagas tu obra en medio de las cosas en las que evidentemente nosotros no podemos hacer nada, Señor, sino más bien esperar, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a esperar. Yo pido por cada hermano y hermana que escuchó este mensaje, Señor, que no sea oídos sordos, que si hay algo a lo que tú le estás llamando a soltar la rienda, a no querer tomar el control o hacer una propuesta alterna a lo que tú ya has dejado claro en tu palabra, Señor, Padre, que lo humilles, que con lo que te caracteriza y con esa compasión que tú tienes, Señor, le muestres que tiene que descansar en Cristo y en la obra de Cristo, descansar en sus promesas y en lo que Él va a hacer, aún en medio de lo doloroso que será a veces el pasar el proceso de espera, Señor. Ayúdanos a todos, Padre, te necesitamos. Perdónanos por no confiar, perdónanos por nuestra falta de fe, Señor, y te pedimos que sea la fe lo que queremos enfatizar en nuestro caminar contigo y no nuestras propuestas, no las palabras nuestras o las de otros hombres, sino tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por cada uno de los aquí presentes, Señor. Gracias porque nos has bendecido con tu palabra hoy. Todo esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.